Como dijo Lucerito, chinguen a su madre todos. El México que me ha tocado vivir nunca ha sido el México que podía ser. Y siempre la culpa es por políticos inútiles y ladrones que no ven por el desarrollo del país, sino por sus propios beneficios. Cuando nací estaba José López Portillo y se encargó de sentar las bases de un México huevón que vivía del petróleo. Luego vino Miguel de la Madrid, que no pudo o no supo mantener una economía estable ante la disminución del precio del petróleo a nivel mundial. Luego llegó Salinas de Gortari con su programa de solidaridad, que no era otra cosa más que duplicar impuestos. Después vino Cedillo, que aceptó que el PRI cediera el control de la política mexicana a un partido de oposición por primera vez en más de 85 años. Luego Fox, Calderón, Peña Nieto, estos últimos cuatro logrando un crecimiento del país en todos los aspectos medibles. Crecimiento mediocre, pero crecimiento. Y al final llegó Andrés Manuel, un presidente que en 6 años destruyó el trabajo que había tomado décadas realizar para dejar en su lugar nada. Dejó todo igual que como estaba en la época de José López Portillo, y a los mexicanos con la esperanza de vivir del petróleo otra vez, aunque sabemos que eso no es posible. Nos quieren vender la idea de que el día 2 de junio hubo una consulta sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, siendo que no fue así. Es una mentira y un fraude en toda la extensión de la palabra. Ahora sabemos y entendemos cada vez más y mejor que hubo fraude en las elecciones de junio de este año. Sabemos que hubo fraude en la asignación de la representación proporcional. Hubo fraude para comprar los votos que les faltaban para conseguir la mayoría calificada en el Congreso. Hubo fraude en la votación de la reforma al Poder Judicial. Hubo fraude en la votación de la nueva ley antiamparo. El partido oficialista no sabe operar sin fraudes y no lo saben hacer porque son los mismos priistas que dañaron al país en la década de los 80s y 90s, pero ahora con una bandera de color diferente. Y los mexicanos siguen dormidos mientras los engañan peor que antes, porque antes sabíamos que nos robaban, pero ahora te dicen que no te van a robar y mientras te distraen con el discurso, los robos son más grandes y descarados que antes. Explíquenme si no el voto fantasma de Pedro Aces en San Lázaro. Ese voto que apareció misteriosamente a favor de la reforma antiimpugnación y que quedó registrado en el tablero electrónico cuando el legislador ni siquiera estaba presente, sino que se encontraba al menos fuera del país. Hay quienes afirman que en un juego de la Serie Mundial. Además del claro intento de fraude, lo único que esta experiencia nos deja es desconfianza en el sistema de votos en el Palacio Legislativo y en los gobernantes. ¿Cómo podemos estar seguros que cuando hicieron las votaciones al vapor en un gimnasio, sí fueron realmente ellos quienes estaban ahí y no los choferes, como se llegó a decir? Simplemente no podemos creerles. Así como tampoco podemos creerle su combate contra la violencia en el país. Andrés Manuel, en el primer sexenio de Morena al frente de México, dijo que el combate hacia la violencia era su principal objetivo, pero todos conocemos los números de su supuesta lucha. Sabemos de las mentiras y de los desvíos de dinero en estados que se han visto azotados por los criminales y sabemos que mucho del territorio nacional no es ni siquiera transitable. Las payasadas como la de Harfuch de caminar por Culiacán mientras está rodeado de militares y policías estatales armados hasta en los dientes no cuentan, porque no todos los ciudadanos contamos con esa protección inmediata en caso de un ataque. Eso es populismo puro. Y luego el robo de dinero de la supuesta compra de patrullas en Chiapas, la llegada de México al lugar número 8 mundial en impunidad, las declaraciones de Gers Manero diciendo que el Mayo Zambada fue secuestrado y no arrestado, el crecimiento del poder de los narcos para controlar zonas enteras del país, la omisión de las Fuerzas Armadas para actuar, la frase presidencial de que el narco es pueblo. ¿Y los mexicanos? ¿Los que cumplen las leyes? Esos están desprotegidos todo el tiempo. Hablemos de seguridad social. La seguridad social tiene que ver con la protección que la sociedad proporciona a los individuos para garantizar su acceso a la asistencia médica y un ingreso que les permita vivir adecuadamente. Pero también aquí estamos llenos de mentiras oficiales. El desabasto de medicamentos es grandísimo en el país y la mentada megafarmacia solamente vino a provocar un cuello de botella, logrando que no haya medicamentos sino hasta marzo del 2025. Al menos así está programado. Mientras tanto, no puedes enfermarte porque no hay cómo curarte. Todo el dinero que pagas en impuestos al Seguro Social no funciona para lo que debería funcionar. Pero el discurso oficialista dice que hacer una refinería que no funciona, un tren que no transporta pasajeros y que pierde dinero constantemente, un aeropuerto inservible que no soluciona los problemas del anterior y subir los salarios mínimos son logros. ¿No consideran que todas esas obras se pagaron con la vida de miles de mexicanos que perdieron la lucha contra enfermedades tan sencillas de curar como una gripa o una infección, pero que no había medicamentos porque era más importante
Pues todas esas obras que no traen beneficios, pero que levantan el ego de un gobernante adusto que no logró absolutamente nada en 6 años de gobierno más que destruir lo que ya había. Y a eso le llaman el primer piso de una transformación. ¿Qué otra cosa han logrado además de nada? Acabar con Pemex. Petróleos Mexicanos es una empresa que alegan y repiten en su cantaleta diaria que es de los mexicanos. ¿Qué beneficio obtenemos de ella? Ninguno. Al contrario, Pemex perdió en el tercer trimestre de este año, es decir, de julio a septiembre, 161,000 millones de pesos, es decir, lo que costó el Poder Judicial en México en todo 2023 y 2024 en 3 meses. Ahí están los ahorros que tanto presumen los chairos. Y eso de que México, que va a vivir del petróleo, pues ya lo intentamos con José López Portillo y Luis Echeverría, y las consecuencias fueron desastrosas. Acuérdense de la hiperdevaluación de 1982. En este sexenio se están sentando las bases para que eso ocurra de nuevo. Pero eso sí, el petróleo es nuestro, dicen ellos. El gobierno proveniente de Morena se ha coordinado muy bien para atacar a quienes no están de acuerdo con sus ideologías. Así hicieron con los jueces de la Suprema Corte. Todos los ataques fueron coordinados y no representaron en ningún momento la mayoría de los mexicanos, sino a unos cuantos que son pagados por hacerlo. Te hicieron creer que las pensiones de los ministros eran un problema, cuando realmente no lo son. Te hicieron creer que el Poder Judicial era la raíz de toda la corrupción, y no es así tampoco. Nada de lo que han hecho o modificado resuelve los problemas desde la base, desde sus fundamentos. Solamente les quita de en medio a aquellos que les decían en su cara las verdades que no quieren escuchar. El discurso de Claudia decía que los ministros de la Suprema Corte los estaban provocando adrede para llevarlos a un juicio político, cuando en realidad ellos tienen mayor conciencia y trayectoria que la inútil presirvienta que tenemos actualmente. ¿No me creen que están haciendo todo lo posible por destruir la transparencia del gobierno que se había logrado? Ya se está discutiendo un dictamen para eliminar a todos los organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ese que ordenó a la Secretaría del Bienestar que transparentara la información de cómo gastaron 2.7 billones de pesos en 6 años, porque ya dijeron que no sabían, solamente que el dinero ya no está. La responsabilidad de proveer a los ciudadanos de esta información recaerá en el futuro en la Secretaría de Gobernación, pero sinceramente, ¿creen ustedes que lo hagan de manera correcta y sin mentir? Ya no. Lo de ellos no es darse un balazo en el pie. Los derechos humanos en México están en riesgo desde que no se puede contener el poder de una persona o un grupo de personas. Y así estamos el día de hoy. Es falso que la voz de un grupúsculo de políticos mercenarios sea la voz de todos los mexicanos, y menos cuando todo lo que dicen son mentiras que son fácilmente comprobables, pero que la mayor parte de los ciudadanos mexicanos no quiere escuchar o de las que no quiere enterarse. Sin embargo, los datos nos dicen que no vamos bien. El desempleo, la inflación, el crimen organizado, la inseguridad, las clínicas, los hospitales, el sistema de salud nacional, las policías, las fuerzas armadas, la infraestructura, todo nos dice que vamos mal. ¿Hasta cuándo seguiremos cayendo en las mentiras de los políticos de siempre, que como siempre nos hacen más daño que beneficio?